felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en Nación. El día de hoy, como todos los martes, cuando está aquí en Nicaragua, vamos a estar haciendo un análisis de las principales noticias, tanto nacionales como internacionales, con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, ex embajador de Nicaragua en Washington, ex funcionario del Banco Mundial. Con él vamos a estar haciendo un análisis, vamos a hablar sobre la frustrada sesión de cancilleres de la OEA, ¿verdad? Desde mi punto de vista, una victoria política del presidente Maduro y sus aliados, una derrota política de los Estados Unidos, México y Canadá y sus aliados, pero principalmente una derrota para aquellos que están tratando de evitar que sigan los derramamientos de sangre en Venezuela. Voy a preguntarle al doctor Aguirre qué piensa al respecto. Es más, hoy hay un artículo del doctor Aguirre también que sale el día de la prensa el día de hoy, donde toca diferentes temas, pero principalmente toca ese tema. También vamos a estar hablando con el doctor Aguirre alrededor del día de ayer. Se dio por inaugurado la reunión de presidentes de las cámaras americanas de comercio en América Latina, que logró conseguir AmCham que Nicaragua fuera sede. Todo un acontecimiento. Hay que felicitar a Roberto Sansón, que fue el presidente del comité organizador, y es donde bajo él se originó esta reunión, igual que el presidente de AmCham. Llegó el presidente Ortega, tiró su discurso, no llegó acompañado de doña Rosario Murillo. Interesante de esto sí es que la división interna en el Frente Sandinista sigue siendo obvia. Originalmente el expositor por parte del gobierno para esta actividad había sido designado Bayardo Arce, y después cambiaron a Bayardo y delegaron al general Baltodano. Eso muestra otra más de cómo está claramente la división interna dentro del Frente Sandinista, solo que la manejan mucho mejores que las divisiones cuando los liberales se pelean. Un discurso nada nuevo. Presidente Ortega vendiendo la alianza que hay entre el COSEP, el sector privado y el gobierno, la comunicación que hay entre los tres, y vendiendo la seguridad que hay en el país como principales atractivos para que la gente venga a invertir aquí en Nicaragua. Lo mismo hizo el presidente del COSEP, José Aguirre, y su discurso, muy parecido a los anteriores, donde da a resaltar la seguridad que hay aquí, la relación y la comunicación que hay entre el gobierno y el sector privado. Volvió a tirar la chinita de que su discurso de que aquí hay gente que quiere boicotear esa relación que hay entre el gobierno y el sector privado, y que quiere boicotear el ámbito de paz que hay aquí en Nicaragua. Vamos a estar hablando de esto también con el doctor Aguirre. Voy a reservar mi comentario alrededor de ese tema para cuando lo toquemos con el doctor Aguirre Sacasa. Vamos a continuar vamos a ir el mensaje del Papa, corte comercial, y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Ya volvemos. Premio Millonario Premia Banpro. Te hace millonario con 3 oportunidades de ganar: 1 millón, medio millón y $250,000 de córdobas. Participa por cada 100 córdobas en compras con tus tarjetas de crédito o débito Premia Banpro y doble acción al pagar por Telepagos 1-800-1530.
Premio Millonario premia Banpro. Banpro, Grupo Promérica. Hola a todos, soy Cintia Bustamante y quiero invitarte a que visites estacachef.com. Estacachef.com es la tienda online que posee la mayor variedad de ropa y accesorios en Nicaragua. Puedes navegar fácilmente desde tu menú principal, seleccionando la categoría de tu producto que vos buscas, tanto como para mujeres como varones. Además, el sitio web posee varios filtros que te ayudan a ubicar rápidamente el artículo que andas buscando, como por ejemplo, por talla, color, marca y precio. Comprar en estacachef.com es muy fácil. Agregas todos tus artículos a tu carrito de compra, lo pagas y agregas información general como tu nombre, correo electrónico, teléfono y la dirección donde querés recibir tu pedido. La forma de pago es muy sencilla. Puedes pagar con tarjetas de crédito, débito, depósitos o transferencias bancarias. Y ahora también puedes pagar en efectivo. Lo mejor de todo es que te lo llegan a dejar hasta la puerta de tu casa o la oficina y hacen entrega a nivel nacional. Ya sabes, lo que está de moda es estacachef.com. Yo me despido. Hasta la próxima. Acompáñenos en este su programa Jaime Arellano en la Nación de 7 a 8 de la mañana y de 12 a 1 del mediodía. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa.
Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Solo quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver en YouTube en vivo o lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. Lo único que tiene que hacer es mandar su correo electrónico a jaimearellanolanacion@gmail.com o a red@nicanews.com y a los 2 días más tardar usted estará recibiendo el programa para que lo vea en YouTube a la hora que lo estime más conveniente y se sume a la gran familia de Jaime Arellano La Nación, que gracias a Dios vamos por sumando más de 1 millón de suscritos a este programa. Doctor Aguirre, bienvenido nuevamente al programa. Muy buenos días. Semana... Muy elegante ahora. Siempre con Sí, sí. No, pero es que andaba una camisa manga larga, elegante, de polo o algo así. Y muy bien, te ves. ¿Cómo está la salud, Jaime? Ay, más o menos, doctor. Eso es paso a paso, lucha. Breve semana, comentarios iniciales antes de entrar a nuestro punto. Bueno, primero quisiera decirte que ayer conocí a una persona que es amiga tuya, me dijo. María Asunción Moreno. Sí, la doctora Moreno. No sé si será la doctora que sale al comienzo de tu programa, ¿verdad? Doctora Asunción Moreno o era la hija de ella. Era decana de la Facultad de Posgrado de Maestría de Leyes en el INCAE, sí. Y ahora es parte del equipo del doctor Yalí Molina. Bueno, en todo caso, ella me dijo a mí que siempre veía nuestro programa y que te saludara. O sea, que ella cumplió. Una de las mujeres más capaces que hay alrededor de tema penal y tema constitucional. Ahora, quiero decirte que había mucha otra gente que estaban alrededor de nosotros porque fue durante uno de esos coffee breaks, ¿verdad? Y todos dijeron así, nos encanta ese programa de los martes, etcétera, etcétera. Pero ella específicamente me dijo que te quería mandar un saludo especial. Y me dijo que le encantaba esto de qué pasó en la historia en un día como hoy, ¿verdad? Y por eso vamos a empezar con eso como siempre. En el año 1641, España, que se había adueñado de Portugal en la época de Felipe II, en el año 1580, pierde a Portugal. ¿Te acordás que estuvimos hablando el otro día la guerra de los 30 años y cómo quedó agotada España durante ese proceso? Pues una de las pérdidas de España durante esos 30 años de guerra en el norte de Europa, en Holanda, en Bélgica, lo que llamamos ahora Holanda y Bélgica, y en Alemania, es que no pudo seguir controlando a Portugal. Entonces en el año 1641 se separan de nuevo los dos países ibéricos, ¿verdad? Portugal y de España. Y en el año 1914, en Panamá, hoy transitó el primer barco de un extremo al otro extremo del canal de Panamá. En el año 1914, el año en que comienza la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, como de todos conocidos, 6 de junio de 1944, los aliados, los norteamericanos, los británicos, los canadienses y algunas tropas francesas invaden a Normandía y abren un segundo frente contra en realidad un tercero, contra los alemanes, pero esta vez en un país importante para los alemanes como era Francia. Y con eso prácticamente comienza el final de la dictadura de Adolf Hitler, ¿verdad? Vamos al tema los temas de hoy para tratar de abarcarlo lo más rápido posible. Sí, señor. Primero la OEA. ¿Verdad? La semana pasada estábamos en el programa que tuvimos la semana pasada, había grandes expectativas alrededor de qué es lo que podía salir en la OEA y de repente vino una ofensiva por parte de Venezuela donde logró revertir, creo yo, lo que había logrado el vicepresidente Biden con las pequeñas islas del Caribe y logró recuperar 10 votos que agregados, los que ya tenía el ALBA, tienen los votos suficientes como para bloquear cualquier iniciativa de la OEA. Y no salió nada. A pesar de esa reunión, con lo cual mi comentario del siguiente día fue una victoria política del presidente Maduro a nivel internacional y su aliado. Creo que Nicaragua jugó un papel muy fuerte, predominante en ayudar esa victoria de Maduro
y una derrota política de Estados Unidos, México y Canadá, que encabezaban el otro bloque, demostrando una vez más que los Estados Unidos no han logrado recuperar el control o la influencia suficiente en la OEA desde que la perdió. ¿En qué estoy equivocado? Bueno, en primer lugar creo que esa reunión sí fue bien importante, como decís vos, fue el día después de nuestro programa, el 31 Exacto. de mayo, un miércoles. Y mi interpretación, mi lectura es exactamente la misma que vos. Y eso lo digo yo pues en el informe o en el artículo de opinión que saco ahora en la prensa, ¿verdad? Para mí, los gigantes de la OEA, porque ahí estaba la Argentina, ahí estaba Perú, ahí estaba Colombia, ahí estaba Panamá, ahí estaba los Estados Unidos, ahí estaba México, todos estos juntos que tienen tal vez el 95% de la población de los países de la OEA y tal vez un 95 o 97% de la economía de todos los países, son derrotados, como decís vos, por Venezuela. Yo considero que fue un sablazo para la Cancillería venezolana, por un grupo pequeño de países de cierto tamaño, países como Nicaragua, y por un grupo de islas que se conocen como CARICOM. Muchas de ellas son isletas, un poquito más grandes tal vez que la isla de Ometepe y en algunos casos más pequeños que la isla de Ometepe que está en nuestro gran lago. Y que en el contexto, digamos, de población, de riqueza, no cuentan para nada, no tienen peso específico. Pero en la OEA, y este es el gran problema que creo que tiene la OEA, Jaime, el voto de St. Nevis y St. Kitts, que tiene tal vez 50,000 habitantes, cuenta lo mismo que el voto norteamericano, o el mexicano, o el canadiense, ¿verdad? Y estas islas, no es que podrían haber, y todas ellas recibieron beneficio, por cierto, de Venezuela, en la época de Hugo Chávez y en los primeros meses tal vez del gobierno de Maduro, cuando Venezuela todavía tenía la capacidad de donar y de financiar estos países. Cuando yo vivía en Washington, Jaime, y era el representante permanente de Nicaragua también antes de la OEA, el país que se encargaba de pastorar a estas islas pequeñas era Canadá. Casi todas son anglófonas, Jaime. Y entonces tienen unos vínculos como sentimentales con Canadá, tienen el mismo sistema parlamentario que tienen los canadienses, y los canadienses tienen programas de ayuda importantes en el contexto de sus economías, ¿verdad?, en esas islas. Entonces creo yo, Jaime, que como vos señalaste, los tres grandes, que eran México, Estados Unidos y Canadá, se durmieron, no se percataron del problema que podrían causar las islas, porque para poder actuar la OEA necesita que las 2/3 partes de los miembros den el visto bueno. Y sin estas islas del CARICOM, sin Nicaragua, obviamente sin el voto de Venezuela, no iban a lograr ese 67%. A mí, yo con vos estoy de acuerdo que Nicaragua también jugó un papel crucial. Es más, fue el primer país que hace uso de la palabra. Y estando el representante alterno permanente de Nicaragua en la OEA, ocupando la silla de Nicaragua, al lado del canciller mexicano, que ha sido uno de los arquitectos, digamos, de toda esta política de la OEA contra Venezuela o contra el gobierno que está viendo, que tiene Venezuela ahora. Yo no sé cuál habrá sido la química entre ellos dos, ¿verdad? Uno de ellos representando a la segunda economía más grande de Latinoamérica, México, y el otro, pues, a un país mesoamericano, con la economía más pequeña de Latinoamérica. Y el de Nicaragua, esencialmente cerrando filas totalmente con Venezuela, oponiéndose a la resolución y llevando la voz cantante pues, en este tema. Eso en el corto plazo es una victoria para Venezuela y Nicaragua, porque así va a ser percibida.
Venezuela, Nicaragua y el CARICOM. Pero a mediano y largo plazo, en el juego grande, no sé si va a ser una victoria pírrica, porque algunas personas se podrán acordar de esta actuación de Nicaragua en la OEA. Tal vez, ¿verdad? Ahora, lo que yo entiendo es que hay un proceso ahora de cabildeo intenso. Tal vez los canadienses van a poder poner un poco de orden en esas islas del Caribe, que, como te repito, ahora ya no reciben las grandes cantidades de ayuda venezolana que recibían en la época en que el precio del petróleo era más alto y la economía no había colapsado. Pero ahí durante el gobierno del presidente Obama, el vicepresidente Biden lanzó una ofensiva. Es más, hizo 2 o 3 giras hacia la gira y se reunió en 2 o 3 ocasiones con este grupo de CARICOM y le ofreció venderle petróleo al mismo precio inclusive que le estaba ofreciendo Petrocaribe. Esa fue una de las para quitarle más proyectos para obras sociales. O sea, hubo una estrategia de Obama y para quitarle la influencia chavista en la OEA. Y lo había logrado hasta cierto punto porque ya había varias votaciones que CARICOM no había votado en ¿cómo se llama? En contra de Venezuela. No había votado ayudándole a Venezuela, pongamos. Y de repente eso se perdió. Esa es una derrota no de Canadá, esa es una derrota de los Estados Unidos, porque ellos habían metido sus manos ahí ya. Bueno, quiero reiterar cómo eran las cosas cuando yo estaba en Washington y como yo sospecho que siguen siendo ahora. Los norteamericanos, sobre todo en un momento como el que está viviendo en Estados Unidos ahora, pero aún en la época de Obama, delegado, usemos esa palabra, la administración de las pequeñas islas anglófonas y parlamentarias a Canadá. Y Canadá tiene programas de ayuda importantes para ella, mucho más grandes que lo que tienen los norteamericanos. Ahora, venderle el petróleo al mismo precio que Chávez era fácil, porque Chávez lo que hace es vender el petróleo al precio internacional, pero con condiciones de financiamiento que a lo mejor no podían darlo o no querían dar los norteamericanos. Yo no recuerdo esa visita de Biden, pero en todo caso Biden ya no está, ¿verdad? Y ahora hay una nueva situación en Washington y tal vez descuidaron eso. Ahora, sí quiero decirte que Almagro fue fuertísimo en esa sesión y sobre todo en el discurso que yo comento en la prensa de ahora, que curiosamente no ha sido recogido por los medios de Nicaragua. No fue una entrevista como la que vos me decís que viste en CNN. Sí, hubo una entrevista de casi más de 1 hora que tuvo con CNN, hasta las lágrimas se salieron al señor Almagro, ¿verdad? Sí. A referirse a Venezuela y lo que él ha visto, él acusó de que las muertes fueron intencionadas con francotiradores, acusó a la presidenta del Consejo Supremo Electoral de Venezuela de traidora, de traicionar la paz y los procesos transparentes que se daban en Venezuela. En fin, fue bien duro, pero hablando de esto, la realidad de la cosa es que la OEA no tiene dientes para poder presionar a un país. Y si no se toman, que viene a caer lo que me dijo el presidente de México, Vicente Fox, en la entrevista que yo le hice. Mientras no haya una actitud más fuerte de la comunidad internacional actuando por su propio lado, no va a haber resultados. Por eso es que ayer salieron los rumores de que el presidente Trump estaba considerando la opción de dejarle de vender petróleo de productos terminados a Venezuela, ¿verdad? Que estaba analizando qué impacto podría tener eso en el mercado mundial. Pero si no hay acciones así, la realidad de la cosa es que la OEA es un organismo, tal vez un foro para que la gente se llegue a desahogar, los países puedan exponer, pero como dice nuestro buen amigo Cheto Mayorga, ¿verdad? El dicho que él tiene que es sumar 50 centavos y no comprar un periódico. Sí, pero quiero decirte que hay un problema en la OEA que siempre ha existido. La OEA y la Carta de la OEA creo que remonta hasta al año 1948. Ya para ese entonces se había aprobado la Carta de las Naciones Unidas. Pero en la OEA, cada país,
independientemente de su tamaño, tiene un voto, Jaime. Es como la Asamblea General de la ONU, en donde el voto de Naura o Tonga cuenta igual que el voto de la República Popular China, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que en la OEA en la ONU hay algo que se llama el Consejo de Seguridad, en donde hay 5 miembros permanentes y cada uno de ellos no solo tiene una gran influencia, sino que tiene el derecho al veto. En el Banco Mundial y en el Fondo Monetario y en el Banco Interamericano, que son instituciones más nuevas, por lo menos el BID es más nuevo, lo que hay es un sistema aún más proporcional, llamémoslo así, que lo que hay en la ONU. Cada país tiene una cierta cantidad de votos, de acciones, digamos, en las instituciones que refleja su aporte a la institución financiera, que a su vez depende del tamaño de la economía. O sea que el voto norteamericano en la OEA cuenta para uno, lo mismo que St. Nevis y Kitts, ¿verdad? Sí. Pero en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario y en el BID tiene una representación, un peso mucho mayor. Entonces, mientras existe esa tiranía de los inconsecuentes, así la llamo yo, en la OEA, va a ser muy difícil que la institución actúe, salvo que se haga lo que siempre se ha tenido que hacer en la OEA, que es un gran y poderoso esfuerzo de cabildeo. Sabiendo que venía esta reunión, ¿verdad?, debería de haber habido un cabildeo mucho más efectivo con los países de CARICOM, porque lo interesante es que los países latinoamericanos básicamente se alinearon con México, con Colombia, con Panamá, con los Estados Unidos, con Canadá. El problema fue CARICOM. Y te repito, Almagro dice que él quiere convocar una nueva reunión antes de la Asamblea Anual de los Cancilleres, que va a ser el 19 de junio en Cancún. Yo no sé si va a tener tiempo en ese periodo de tratar de retomar el tema de Venezuela, o si va a volver a salir el tema como uno de los problemas de agenda principal en Cancún. Para terminar el tema de para que sigamos el otro, me llamó también la atención que el presidente Trump se refirió a la compra de bonos por parte de esta financiera de los Estados Unidos, Goldman Sachs, y le advirtió la peligrosidad o la falta de transparencia y ordenó, si no me equivoco, que se hiciera una investigación al respecto. Mira, Trump tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque todo su equipo económico viene de Goldman Sachs. Su secretario del Tesoro y su asesor principal económico, a pesar de que él había hablado horrores de los bancos de Nueva York y había criticado la relación que había entre Hillary Clinton y Goldman Sachs, ¿verdad? ¿Te acordás? Pero para mí, el tema de los bonos de Venezuela, que ya se consumió, ya se compraron esos bonos, a una tasa de interés superior al 40% para el gobierno de Venezuela, por cierto. Esa es una cosa que en su momento va a causarle grandes problemas. Primero Goldman Sachs. Ya los directores de Goldman Sachs dijeron que ellos no habían aprobado eso, que había ocurrido como una operación normal de ellos sin que se hubiera consultado hasta arriba. Eso no es cierto. Ya se va lavando la mano. Un país radioactivo en los Estados Unidos como es Venezuela, y Goldman Sachs, un banco que entre los más grandes y más famosos de los Estados Unidos y que ha estado en la mira por otras cuestiones, te aseguro que no aprobó eso, a un nivel bajo de responsabilidad. Eso va a estallar. Ahora, quiero solo leer muy rápidamente 2 o 3 de las frases que usa el amigo Almagro en ese discurso que, repito, no ha sido recogido por los diarios nicaragüenses. Está refiriéndose a la situación de Venezuela, tal vez frustrado por lo que le pasó en la reunión del 31 de mayo. Por cierto, esta entrevista, 8 minutos, creo que fue filmada en el propio edificio del OEA y lo sacaron en la página web del OEA. Él dice, el derrumbamiento de la institucionalidad en Venezuela es responsabilidad directo de sus gobernantes. O sea que él no anda
con el juego de que tienen la culpa la oposición, que hay división en la oposición. Él dice, esto se le debe a los gobernantes. Y entonces dice que con haber convocado, Jaime, a la constituyente, terminaron de sepultar a la democracia en Venezuela. Sepultar la democracia en Venezuela. Esa no es la formulación de un diplomático o de un canciller, ¿verdad? Es un lenguaje franco y fácil de entender. En cuanto a la constituyente, dice Almagro, que fraudulenta, inconstitucional e ilegítima. Y que para él la idea de una constituyente es fascista y anacrónica en las Américas del siglo XXI. Y finalmente dice que el gobierno de Maduro ha desmantelado la separación de poderes, la justicia y todos los principios que hacen un gobierno legítimo. Y continuando a referirse a Maduro, dice que se ha establecido en Venezuela una dictadura instalada sobre el sufrimiento de su pueblo, que se sostiene en el asesinato de su gente, en la prisión política de los opositores y que cercena libertades y siembra hambre, pobreza y enfermedad, Jaime. Esas no son palabras que normalmente pronuncia un secretario general de la OEA. Es más, yo los conozco a todos y los conocí a todos desde la época del primer secretario general uruguayo, el doctor Mora, en los años 60, en la época de la Alianza para el Progreso. Ninguno de ellos ha usado este tipo de lenguaje, ni siquiera en el contexto del preámbulo, del preludio a la votación contra Nicaragua que se dio en el año, fue de 79, creo yo. Que por un lado refleja la frustración de Almagro, los sentimientos de Almagro, pero otro por el otro lado, viendo de una manera más fría, le da razón a Venezuela para decir que Almagro no es la persona indicada para coordinar una comisión que busque la paz en Venezuela, porque él ya tiene su mente ya definida. Y él ya es un opositor, o más opositor que los opositores, según lo que dice el lado venezolano. Pues. Sí. Pero ese... Déjame los entretelones de lo que está diciendo y haciendo Almagro, es interesante. Para mí eso refleja no solo una frustración de Almagro como demócrata, Jaime, sino que yo creo que refleja una seguridad de que en el último análisis sí va a contar con el respaldo de los grandes de la OEA. Y hay otra cosa que hace en este caso, que yo creo que... Pero este contó con el respaldo de los grandes de la OEA, si son los pequeños. Pero los grandes no le pusieron mente al cabildeo necesario, ¿verdad? Esa es mi tesis. Yo no he estado allá, no te puedo decir exactamente qué pasó, pero yo he visto en muchísimos casos cómo se manejan las cosas en la OEA. Las llamadas telefónicas y cómo se montan las grandes coaliciones ahí. Para mí lo más importante en toda esta declaración es que él acusa con nombre y apellido a la presidenta de lo que nosotros llamamos el Consejo Supremo Electoral y que ellos llaman el Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y dice que ella es la que ha facilitado el fin de la democracia. Y después alaba el comportamiento de Luisa Ortega Díaz, que es la fiscal venezolana, y que con mucha valentía ha cuestionado ¿Qué quiere decir esto? Que ya están empezando a identificar, Almagro está empezando a identificar a los buenos y a los malos. Qué corta que es la memoria en la política, sí, ¿verdad? Sí. Esta fiscal es la que echó preso a todos los líderes políticos venezolanos. Esta es la que agarró y atropelló todos los derechos de Leopoldo López, ¿verdad? Sí. Ella misma, era la que llevaba la batuta, ¿verdad? Entonces, pues tal vez con eso Jaime se ha lavado la cara. Qué corta. Porque yo he visto, estamos claros. La única que se ha enfrentado a la constituyente. Y se ha jugado el pellejo. No la han destituido, ¿verdad? Bueno, pero eso también demuestra que hay fisuras en el chavismo. Sí. Entonces, pero para mí lo más importante para concluir este tema de la OEA por ahora, porque Venezuela y la OEA continúa. Vamos al tema de la reunión
de la Cámara de Comercio Americana. Vamos a ir a un corte y regresamos para que toquemos entonces la reunión que se dio, que inició el día de ayer, de las cámaras americanas en Latinoamérica. Comenzó ayer. Y el Caribe. Y el Caribe. Vamos a un cambio y ya regresamos. Todo comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, reportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. De lunes a viernes, acompáñenos en su programa Jaime Arellano en la Nación, de 7 a 8 de la mañana y de 12 a 1 del mediodía. Obedecer. Servir. Agradar. Y ser leal es nuestro negocio. Proteger es nuestro quehacer. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, se dio al fin la reunión de todas las cámaras americanas de comercio de América Latina y el Caribe. Un gran esfuerzo que hizo AmCham de Nicaragua, que hay que reconocerle a Roberto Sansón, que desde su presidencia se empezó a gestionar esto. O que logró, usted culmina con la presidencia del actual presidente, ¿cuál es el apellido? Alex Rodríguez. El señor Rodríguez. Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez. Exitosa. Hubieron, unos interesantes foros, mesas de discusión, discursos más o menos, por lo menos por la parte nica, muy parecido a los anteriores, pues tal vez unas cuantas palabritas nuevas de parte del presidente del COSEP, unas cuantas palabritas interesantes lo que dijo el presidente, interesante lo que no dijo el presidente Ortega, que por lo general se dedica a hablar un montón de cosas. Esto fue bastante concreto, ¿verdad?, alrededor de su discurso. Me llamó la atención de que no tuvo Bayardo, no fue Bayardo, sino que fue el general Baltodano, el que hizo la exposición cuando se salieron los primeros anuncios del foro, el que iba a hacer la exposición por parte del gobierno, el comandante Bayardo Arce, asesor principal del presidente Ortega en asuntos económicos. Su comentario. Bueno, primero quiero decirte que esa reunión para mí es una suerte de hito para Nicaragua. Porque esta reunión anual del ACLA nunca se había celebrado en Nicaragua. Y llegaron tal vez unos 300 empresarios, la mayoría de ellos tal vez centroamericanos y nicaragüenses, pero muchísimos de afuera también, de compañías norteamericanas importantes, que algunas de las cuales todavía no tienen actividades en Nicaragua. Fue iniciado el proceso con un cóctel estupendo que hubo en la embajada norteamericana la noche anterior,
Y después el día de ayer, que empezó desde temprano y que no terminó hasta después de una cena a la cual no me quedé yo porque ya había pasado desde la mañanita de las 7:30 hasta después de que habló el comandante Ortega. Te voy a comentar un poco el ambiente que había y las cosas que se dijeron. El ambiente. Allí había de todo. Empresarios en su mayoría. Pero, por ejemplo, representantes del gobierno y del Frente Sandinista estaba lo más grande que ellos tienen. Llegó en su momento Payo Solí, llegó Bayardo, estuvo durante toda la conferencia Edwin Castro, en su momento estuvo Wálmaro Gutiérrez, estuvo creo prácticamente toda la conferencia José Figueroa. Es decir, figuras importantes del sandinismo estuvieron presentes durante toda la conferencia, y Álvaro Bantoano, como dijiste vos, estaba en el primer panel cuyo título era Nicaragua, oportunidades y desafíos. Eso lo moderó José Adán Aguerri. Y ese foro, ese panel en particular, era un intento de proyectar muy positivamente ante sobre todo los inversionistas que podrían venir en un futuro a Nicaragua. Y entonces Enrique Bolaños Avanza, el presidente del INCAE, Álvaro Baltoano, el presidente de Pro Nicaragua, y José Antonio Baltoano, uno de los más importantes pues, empresarios de Nicaragua, todos hicieron junto con José Adán una muy buena presentación de lo que ha logrado Nicaragua y de lo que está por hacerse en Nicaragua y por qué vale la pena invertir en Nicaragua. No había ningún intento allí de camuflar lo que estaban haciendo, y era bien obvio para todos los que estaban allí de que era un anuncio comercial, digamos, para Nicaragua. Y yo creo que eso es totalmente apropiado, porque si vos traes a todos estos empresarios, si les das la oportunidad de ir a conocer la isleta o ir a León, como hizo el Banpro, pues el banco de Ramiro Ortiz, Luis Rivas lo llevó a León y todo. La idea era tratar de enamorarlos a ellos de Nicaragua, ¿verdad? Para traerlos a ellos a nuestro país en el futuro con más empleo y más capital. El segundo tuvo que ver con globalización y Latinoamérica. La moderadora era Laura Dogu, la embajadora norteamericana, que ya es fuera lo usual, pues, ¿verdad? Y allí lo que más impactó, diría yo, es la presentación de Roberto Zamora, que fue iconoclasta, ¿verdad? Vos sabes que en estas reuniones no hay sorpresas normalmente, no se dicen cosas desagradables, verdades incómodas, pero Roberto salió disparando y disparando fuerte. No traje mis apuntes, pues, pero por ejemplo, él atacó la corrupción. Abordó el tema de la corrupción globalizada y de lo poco que en realidad había progresado en Nicaragua, ¿verdad? Porque él remontó a la Nicaragua de antes, decía, bueno, y ahora el rendimiento, digamos, agrícola en nuestro país será superior a lo que era antes. Se tiraba una serie de preguntas retóricas y todo el mundo que estaba alrededor mío estaba como nervioso, ¿verdad? Porque estamos diciendo que estamos creciendo rápidamente, pero lo que pasa es que también nosotros estábamos en un hoyo muy profundo, ¿verdad? Lo que más me llamó la atención a mí, y por lo que yo pude interpretar de lo que estaba hablando Roberto, es que ahora se está volviendo muy difícil para los bancos trabajar no solo en Nicaragua, en todo el mundo, porque cada vez hay más condicionamiento a la apertura de cuenta, al manejo de cuenta. Me imagino que se está refiriendo a cosas como el FACTA y todo eso. Dijo un momento que él creía que nunca había sido tan difícil como ahora para un extranjero abrir una cuenta en un banco que no fuera en su propio país. Me imagino que hubo un periodo de preguntas y respuestas. Habían preguntas y respuestas, pero no eran muchas las que habían. Porque en realidad las presentaciones fueron bastante largas. Porque, estamos claros que este es un evento para promover Nicaragua, para ayudar a Nicaragua a traer inversionistas. Pero no está bien, no están en la obligación también de cuestionar al gobierno en las áreas en que está fracasando. Por ejemplo, aquí hay un serio problema de corrupción en este país. Toda la encuesta de Funide lo dice,
platicas con los empresarios, todos te dicen, hombre, se le está saliendo de las manos al presidente Ortega la corrupción que hay en este país. Aquí no existe Estado de Derecho. En este país los juicios importantes los decide el presidente Ortega con 2 magistrados de su oficina y después le manda a decir cuál va a ser la sentencia. Esa es la realidad que vivimos en este país. Aquí no hay Estado, aquí no hay seguridad jurídica para que venga a invertir en este país. Solo y que te amarracó el gobierno. Y si te amarracó el gobierno, está pijudo. Tener la mejor protección. Pero si no te amarracó el gobierno, estás expuesto a la arbitrariedad más grande que se puede imaginar. Esa es la realidad que vivimos en Nicaragua. ¿O estoy equivocado? No, mira, decir lo que vos acabas de decir, nadie lo dijo. Estamos claros. Y además, nadie lo va a decir en un foro como este, ¿verdad? Porque lo que querés es atraer a inversionistas y no espantarlos, ¿verdad? Aquí se estaba vendiendo la imagen de Nicaragua. La gente conoce, y eso me va a llevar a lo más importante que ocurrió ayer, que fue la visita de Daniel y cómo Daniel la manejó. Pero el tema de la institucionalidad se mencionó, pero nunca con, digamos, la beligerancia que se le dio a lo que era positivo en Nicaragua, lo barato que eran los factores de producción, lo atractivo que es el hecho de que el país tiene seguridad ciudadana, y el contraste pues con los 3 países del Triángulo Norte, etc. Eso era... Por ahí esquiva la cosa. Y quiero decirte que en eso participaron los expositores extranjeros también. Porque tanto lo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos como Carlos Gutiérrez, que fue ministro de Comercio en la época de George W. Bush, todos ellos llegaron a alabar lo que había en Nicaragua. ¿Oíste, Jaime? Sí, pero también de una manera muy diplomática. Leí el discurso. ¿De quién? Del que es el que fue el presidente, Thomas Kinnock. Thomas Kinnock. Ese fue el que tocó, pero en passant, como dicen los franceses, estos temas. Él habló de los desafíos. Es un panameño. Que es que los desafíos que yo veo es que se siga valorizando lo importante que es la seguridad jurídica, las reglas claras, porque cuando se atraen capitales, los inversionistas piden claridad, señaló. Los inversionistas quieren claridad. Quieren mucha claridad en cuáles son las reglas del juego, así como transparencia. Estén seguros que el que viene también va a demandar las mismas reglas. Es lo que más importa. Sí. Kenna es panameño, ¿verdad? Aunque él tiene ciudadanía norteamericana. Pero después de haber dicho eso, también reconoció que había habido unos tremendos avances en Nicaragua. Y esencialmente lo que pasa aquí, creo yo, Jaime, es que ellos no son personas que están continuamente pensando en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que saben ellos de Nicaragua? Bueno, saben de que Nicaragua tuvo una guerra civil fruto del derrocamiento cruento de una dictadura dinástica y que Daniel Ortega volvió al poder y tiene muchos años de estar en el poder. Pero entonces, lo que dijo es que Nicaragua tenía muchas cosas a su favor. Por eso te dije que había referencia a la institucionalidad. Me estaba refiriendo a Kenna y a otros. Pero para cada palabra destinada a hablar de riesgo, porque nadie va a criticar, sino que va a hablar de desafío y de riesgo, habían 9 o 10 palabras alabando al clima de inversión. Y, ¿sabes qué tema se tocó para que esté claro? El tema de lo que llama Daniel el modelo tripartita, entre el Estado o el gobierno, el sector privado y los trabajadores. Lo que dice Vicente Fox, que es una relación contra natura. Bueno, pero otros es contra natura porque muy pocos países lo tienen, ¿verdad? Sí, como lo tenemos nosotros. Pero quiero decirte que muchos de los empresarios que estaban de otros países me dijeron a mí que les gustaría ver en su país eso. O sea que lo que podríamos en Nicaragua considerar contra natura o algo así, o algunos podrían considerar contra natura, todos los otros empresarios quisieran tenerlo. Y quiero decirte que todos los que más
a mí me tocó ser el moderador en el tema de paz y seguridad, y el tema de la seguridad ciudadana que existe en Nicaragua, el hecho de que aquí se pueda andar sin andar en carros blindados, sin guardaespaldas y sin tener miedo que te vayan a secuestrar o a secuestrar a un familiar de un funcionario de clase media de gobierno, como ocurre en los otros países de Centroamérica, eso cala en la comunidad internacional empresarial. Eso es un hecho. Lo más importante, sin embargo, para mí, en todo esto, es que el programa decía que Daniel Ortega iba a dar o pronunciar el discurso de cierre. Pero la mitad de la gente creía que no iba a llegar. La mitad de la gente especulaba que lo que iba a pasar es que los 4 o 5 big shots que llegaron iban a ser llevados al Carmen y que ahí iban a tener una larga conversación, tal vez con algunos medios presentes con Daniel, y tomarse unas fotos. Pero como a eso es las 6 de la tarde, empezaron a llegar un poco de guardaespaldas de Daniel, tal vez un poquito antes, tal vez como a las 5:30. El lugar estaba lleno, tal vez habían 300 personas. Todos los medios de comunicación, Jaime, toditos estaban allí. Y de repente una puerta al lado entra Daniel Ortega y empieza a saludar a la gente. Saluda a la gente que trabaja en el hotel. Se ha pasado media hora recorriendo el salón. Como si fuera campaña. Me atrevería a decir que logró darle la mano al 90% de la gente que estaba allá adentro. Pues hizo más campaña ayer que toda la campaña presidencial. Así es, totalmente. Yo lo que le decía... No, pero quiero decirte algo. Ay. Cuando llegue el momento, una de las cosas más interesantes, una de las incógnitas que algunos tenían, una vez que él llega, la gran incógnita es, ¿irá a saludar al embajador Adogu o no? Sí, porque no la va a saludar. Bueno, pero esa era una de las cosas que la gente se preguntaban, ¿verdad? Y empieza a dar una gran vuelta, se acerca a la mesa donde estaba ella y después se separa, se va por un lado y después regresa a la mesa y finalmente la saluda a ella, ¿verdad? Después de haber saludado a muchísimos otros funcionarios norteamericanos que estaban en otras mesas. Y eso arrancó aplauso. Como arrancó un aplauso, te debo decir, Jaime, cuando él entra al salón, porque hay mucha gente que no pensaba que iba a llegar. Y después de saludar a mucha gente, sube a la tarima y le ceden la palabra a él y él dice, ¿para qué hablar? Si vale 1.000.000 de palabras, el apretón de mano que le he dado a toda la gente aquí. Otro gran aplauso de la concurrencia, ¿verdad? Estaba relaxed. Entonces, en un momento, hablando de Jaime Morales, dice, y ahí está Jaime, dice, Jaime Morales. Ese sí puede decir que su casa es mi casa. Otra gran carcajada de él y de todos los que estaban ahí que lo aplaudieron, ¿verdad? No sé si eso salió en los periódicos, pero eso ocurrió. En el discurso cero referencia al imperio. Cero ataque a los Estados Unidos. Eso es lo que dije, lo sorprendente, lo que no dijo. Pero también es importante que sin tener una agenda, sin que alguien le estuviera soplando lo que tenía que decir, habló de lo que él veía como las grandes ventajas de Nicaragua, habló de la reconciliación nacional que se había logrado, habló de la seguridad ciudadana que había en el país, dijo que para él la amenaza más grande que tenían los países mesoamericanos, incluyendo México, era el problema del narcotráfico y de las pandillas, del lavado de dinero, y que en Nicaragua esas cosas se estaban controlando. A pesar, dice él, de que nuestros gastos militares y para policía son relativamente bajos en nuestro país. En fin, un mensaje sencillo, con referencias con la utilización del humor para ganarse, fíjate bien lo que te estoy diciendo, para ganarse a la concurrencia que estaba allí. Yo creo que ese fue un sablazo para Daniel Ortega. Para aquellos que le compraron el discurso. No es solo cuestión de comprar el discurso. Quiero decirte, Jaime, que en ese salón, hablando objetivamente, había una cierta energía, electricidad, en donde él parecía ser no un político más, sino que una suerte de rockstar.
de celebridad, pues, del rock, pues, norteamericano. Obviamente no estamos hablando de alguien como, quién sabe cuál será la más famosa, porque yo no estoy enchufado a ese mundo, pero había mucha buena voluntad, en mi opinión, hacia él en ese grupo. Entre todos. No quiere decir que todos irían a votar para él en una elección, pero para ellos fue una muy grata sorpresa que haya llegado él allí. La encuesta dice que entre la cúpula empresarial, el presidente Ortega goza de una opinión sumamente favorable. Entonces no es sorprenderse. Pues ayer, yo no he visto esa encuesta, yo ya no sigo la encuesta en ninguna parte después de lo que pasó en los Estados Unidos en las elecciones del año pasado. Pero lo que yo te aseguro es que si se hubiera llevado a cabo una encuesta después, o esta mañana, sobre lo que pasó ayer, gústenos o no, ganaría Daniel Ortega y por una gran mayoría, en mi opinión. O sea que la gran pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué no hace más de esto, Daniel? ¿Por qué siempre va a cosas en donde está todo controlado, verdad? Allí no había control, ahí estaban todos los medios, no solo el 19. Y él tenía el uso de la palabra, podría haber dicho cualquier cosa, pero no lo dijo. Y eso es bien importante. Yo creo que él está consciente, ahora entremos al análisis, ¿por qué? Yo creo que Daniel está consciente de que él tiene que mostrar unos cambios importantes de cara al problema de NICA. Pero el discurso no son cambios importantes. Depende de qué informe se va a mandar a Washington. Él tiene que empezar a actuar y no ha actuado. Yo creo que al contrario, yo creo que el presidente Ortega ya tomó la decisión de no van a ceder una gota de poder. Una gota de poder no van a ceder. Él se la va a jugar toda la que tenga que jugársela. Y en su momento dado, si el NICA cuando se apruebe, y si el NICA tiene diente, ¿verdad? Porque ellos creen que no tiene diente, entonces en ese momento verá qué es lo que tendrá que negociar. Pero por el momento, él está claro, no va a ceder una gota de poder, va a seguir manejando esto, va a seguir aumentando su control de poder, va a seguir aumentando su poder, va a seguir manejando los mecanismos que tenga para influenciar e intimidar o eliminar, para el que tenga que eliminar. Y por su momento dado, si realmente se ve en la obligación de negociar, va a negociar. Pero por el momento no se siente él en la obligación de negociar con nadie. Bueno, allí discrepo. Y lástima que no fuiste ayer vos. Yo sé que te invitaron. Lástima que no estuviste allí, pero yo no me estoy convirtiendo en un apologista para el gobierno. Te estoy tratando de transmitir el ambiente que había allí. Sí, no me cabe la menor duda. Ahora, quiero decirle una cosa más. Sí discrepo con vos fuertemente en cuanto a la percepción que podría existir ahora en el Carmen en cuanto al NICA Act. Hasta hace una semana todos decíamos que aquí nadie creía en el NICA Act y nadie le tenía miedo a los dientes del NICA Act. Para mí lo que hizo Daniel ayer fue un intento de enviar un mensaje a Washington de que ellos están buscando un acercamiento a los Estados Unidos, que están ratificando su respaldo para la empresa privada, que están comprometiéndose una vez más con las cosas que ya son los activos de Nicaragua, como la seguridad ciudadana, en un mundo en que los hondureños, los guatemaltecos y los salvadoreños darían su brazo derecho para tener el clima de seguridad. Debe ser esta pregunta. Sí. Supongamos que esa ha sido la intención. Por un lado hace eso. Por otro lado hace el proceso electoral que se está llevando aquí en Nicaragua, de las municipales. ¿Cuál? Donde un calendario. ¿Cuál sector? Exactamente. No, si aquí no hay ambiente, hermano. Y después se distribuyen los puestos de presidente y primeros miembros de todo el país, y hace exactamente lo mismo que ha hecho en las anteriores. Donde él preside, ¿verdad? Tiene sus socios de segundo miembro. Donde él no preside, tiene a su aliado y él como primero y segundo miembro. Prácticamente dejando sin control nada para la oposición. ¿Qué vale más? ¿Los hechos o las palabras para Washington? Yo creo que las dos cosas son importantes, pero antes no teníamos ninguna de las dos. Ahora tenemos la forma. Ahora, si no viene la OEA de una manera oportuna
y con una observación realmente beligerante en Nicaragua. Si no se le permite a los observadores nacionales observar también, entonces ya la cosa cambia otra vez, ¿verdad? No se va a permitir los observadores bueno, nacionales. yo no sé qué va a pasar, porque yo veo a Daniel tratando de dar un golpe de timón. ¿Lo irá a dar totalmente? Es un poco como la pregunta que se hacían ayer la gente. ¿Irá a llegar Daniel a la cuestión esta? Irá a llegar, y llegó. Y no solo llegó, sino que hizo algo que es muy poco convencional. ¿Cuántas veces has visto vos en cualquier parte del mundo a un tipo que se pasa media hora saludando a 300 personas? No, a él le gusta hacer eso siempre. Pues siempre, si nunca lo hace. En ambiente que no esté controlado, pues, no. Pero lo que te quiero decir es que va a llegar ahora quiero decirte otra cosa. Los norteamericanos, desde arriba para abajo, como procesión. Pero este era mucho más grande. Ah, no, esto es claro. Este era un salón grande del hotel repleto de gente. Los norteamericanos invitaron a la conferencia que van a tener con los mexicanos en Miami para abordar el problema del Triángulo Norte, para que no nos enredemos, al canciller nicaragüense. Y ayer anunció la vicepresidente que va el canciller, ¿verdad? Invitaron si no me equivoco, invitaron a Ocedad también. Pero él iba en otra capacidad. En el ámbito él va en la parte del sector privado. Además, como presidente de la chuchada centroamericana, algo así es. Pero va, pero él recibió su invitación hace mucho tiempo. Y otros también. Porque no es el único que va. Bueno. Nicaragua. Hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Aguirre Sacasa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí, Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.